Bien, vamos a otro tema, lo hemos estado analizando también. Debate al interior de la oposición generó la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá. El libelo acusatorio, impulsado, recordemos, por el Partido Republicano y cuestionado por Chile Vamos, fue finalmente rechazado en su admisibilidad este jueves en la Cámara Baja tras no lograr convencer a toda la oposición. Para hablar al respecto, también sobre temas de seguridad, estamos en contacto hasta ahora con el diputado Miguel Ángel Calisto. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenos días. Diputado, primero que todo, para tenerlo súper claro, ¿por qué usted se abstiene en la votación de esta acusación constitucional? A ver, en primer lugar, nosotros hemos sido muy críticos con el Ministerio del Interior respecto de la gestión en materia de seguridad. Lamentablemente, la ministra y el gobierno han sido responsables, por ejemplo, de no aplicar las reglas de uso de la fuerza, que es un proyecto que salió desde la Cámara de Diputados que permite que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a las policías en el control de la seguridad en la vía pública, y eso hasta el minuto el gobierno no le ha puesto la suficiente urgencia y prioridad en el Senado. En segundo lugar, estamos esperando la ley de infraestructura crítica, que es tremendamente importante a propósito de la crisis de seguridad que vive el país. El gobierno es el responsable de no aplicar la ley de control migratorio. En fin, hay una serie de deficiencias y cuestionamientos que nosotros tenemos respecto del gobierno. Sin embargo, la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano, a nuestro juicio, no tenía el suficiente sustento jurídico, y en eso queremos ser muy responsables. Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos en ser muy responsables y cuidadosos al aplicar el instrumento de la acusación constitucional. De hecho, hemos rechazado acusaciones durante este gobierno siendo oposición, prácticamente todas, porque todas tienen más bien un cuestionamiento político. Y las acusaciones constitucionales son una herramienta estrictamente de fiscalización cuando el ministro acusado incurre en notable abandono de deberes. A nuestro juicio, eso lamentablemente en este caso no se configuraba. Por eso es tan importante que cuando se presenten estas acciones de fiscalización se cumpla evidentemente con el sustento jurídico necesario. Diputado, ayer, de hecho, entrevistábamos en Noticias 24, en Canal 24 Horas, a la diputada Ollonet, y él me decía, claro, aquí el problema de fondo, de base de esta acusación constitucional, es que era una estrategia electoral del Partido Republicano el levantar esta acusación constitucional. ¿Usted está de acuerdo? Mire, yo creo que lamentablemente hoy día la oposición tiene un problema porque las distintas derechas que tenemos presentes en el Congreso son demasiado miopes y están cada una tratando de levantar su propia estrategia para lograr posicionarse ante el país como líder en materia de seguridad. Tenemos a Chile Vamos disputando el mismo electorado que es republicano y viceversa. Y eso tiene hoy día a la oposición sin coordinación. Y yo creo que eso es un problema grave si es que estamos pensando en que en el futuro vamos a ofrecerle al país una alternativa distinta de gobierno. Y este es un llamado particularmente a Republicano y a Chile Vamos, que es fundamental que si se van a hacer acciones para poder enfrentar al gobierno, tienen que ser acciones serias, responsables. Si vamos a presentar una acusación constitucional, nosotros se lo dijimos desde Demócrata, había un argumento sólido, como es la no aplicación de la ley migratoria, que ya fue aprobada por el Congreso, y la ministra Toá, responsable de la aplicación de esta ley, no lo hace. Pero eso lamentablemente no fue incluido dentro del libro acusatorio. Por lo tanto, si nosotros somos legisladores y vamos a hacer somos oposición, tenemos que hacer una oposición seria, con argumentos de fondo, y no ocupar este tipo de acciones como pirotecnia comunicacional para sacar rédito político en el marco de una elección municipal, que es lo que estamos viendo, o quién es más de derecha que otro. Entonces yo de verdad hago un llamado a las distintas derechas, a las distintas oposiciones, a que si realmente queremos sacar al gobierno del pizarrón, porque hay bastantes elementos para poder sacar al gobierno del pizarrón a propósito en materia de seguridad, se tienen que hacer las coordinaciones respectivas, si vamos a hacer acusaciones constitucionales, presentémoslas bien, con argumento y con sustento jurídico, porque está en juego también el uso responsable de este instrumento. Mire, yo fui oposición durante el gobierno del presidente Piñera, y durante el gobierno del presidente Piñera rechacé acusaciones constitucionales, prácticamente en la totalidad de los ministros, al propio presidente Piñera, y ahí se nos acusaba de que éramos cómplices de la izquierda. Hoy día se nos acusa que somos cómplices de la derecha. En fin, entonces yo creo que
tenemos que ser muy rigurosos al usar los instrumentos de la acusación constitucional y si la vamos a presentar tienen que ser sólidos en argumentos jurídicos. Esta propuesta era una cosa más bien una crítica política que es legítima, pero que no se sustentaba como acusación constitucional. Lo que no quiere decir nuestra crítica en materia de seguridad que le hemos señalado. Y voy a profundizar también en eso, pero antes, siguiendo con esto del libelo acusatorio, en términos de los efectos, le hago la pregunta. ¿Sale fortalecida la ministra del Interior, Carolina Toá, tras el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados de la acusación constitucional, tras haber pasado por interpelaciones y otras instancias también? Mire, yo creo que la descoordinación que ocurre al interior de la oposición efectivamente genera que estas acusaciones constitucionales que no son bien presentadas terminen por fortalecer el liderazgo de la ministra del Interior. Y además lo que nos hace sacar de foco respecto al problema que hoy día vive el país, porque la gente nos ve, la ciudadanía que nos está viendo en este minuto, nos ve discutiendo respecto de si acusamos o no a una ministra, en vez de cómo nosotros presionamos al gobierno para que saque adelante, por ejemplo, las reglas de uso de la fuerza. Ya, ¿pero hay que presionar al gobierno o conversar y llegar a acuerdos con el gobierno? Lo que pasa es que el gobierno es muy difícil llegar a acuerdos con el gobierno, para ser muy honesto. El gobierno normalmente se compromete a cosas que nunca cumple. Y yo, la verdad, tengo mi sospecha. Yo creo que acá hay un problema ideológico, un asunto donde el gobierno no ha sido capaz de superar las trancas del pasado. Y por eso es que no quiere, por ejemplo, que existan fuerzas armadas apoyando a los carabineros en el control de la seguridad. Y por eso tiene parado el proyecto de regla de uso de la fuerza que está hoy día en el Senado y que la Cámara de Diputados, nosotros lo aprobamos. Yo fui el presidente de la Comisión Unida de Seguridad y Constitución que permitió sacar este proyecto en 3 días. Pero ahí está estacionado el proyecto hoy día en el Senado. Por ejemplo, el proyecto de infraestructura crítica, por ejemplo, proyectos como, por ejemplo, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, son puros titulares de proyectos que, por lo menos la Cámara de Diputados ha avanzado decididamente en este tema, pero que el gobierno le baja la pata al acelerador cuando llega al Senado. Entonces, por un lado, manifiestan disposición a solucionar el problema de seguridad, pero en la práctica, a nivel legislativo, no lo hacen. Por lo tanto, yo creo que más que conversar, yo creo que hay que hacer acciones concretas pero serias. Y por eso es que es tan importante que la oposición cumpla un rol político eficiente en esta materia. Yo creo que hoy día está latente la situación de seguridad a propósito del aumento de los homicidios en la región metropolitana y en otras regiones del país. Yo soy de Aysén, estoy acá en Coyhaique en este minuto y también aquí hemos tenido el aumento explosivo de delincuencia, de asesinato y son hechos que no los podemos naturalizar. Y la verdad es que el problema es que no es la crítica, es cómo nosotros finalmente con acciones concretas, serias, a toda la oposición para que el gobierno finalmente entienda el problema que hoy día vive Chile en esta materia. Sí, quería hacer un paréntesis, diputado Calisto, agradeciendo su tiempo en lo propiamente político, digamos, lo que tiene que ver con el Congreso. Ya a puertas de lo que van a ser las elecciones municipales, a puertas también de que ya comenzamos de lleno, digamos, un periodo electoral, que es innegable entender de que hay efectos también en lo que puede ser el funcionamiento de los partidos, de la política, del Congreso, de los distintos jugadores, digamos, de este tema. Ahora, ¿cómo de alguna manera ir separando la paja del trigo? Las elecciones, el izar banderas, como por ejemplo lo que puede ser la seguridad, que es legítimo, es un tema, es una urgencia, todos lo dicen, todos lo mencionan, pero en el punto de que no entorpezca lo que puede ser el parlamentar, el llegar a acuerdo. Por ejemplo, lo que usted decía, en el que puede ser el abuso de acusaciones constitucionales, como se ha estado mencionando por algunos sectores. Mire, por ejemplo, yo creo que hay una descoordinación evidente. Un sector de la derecha levantó una acusación constitucional al presidente Piñera. Otro sector de la derecha, una acusación a la ministra Toá. En definitiva, es quién saca primero el titular. Y eso creo que es grave para el ejercicio, en primer lugar, de la fiscalización, que es el rol primero que tiene la Cámara de Diputados. Le quita peso al instrumento, finalmente, a la herramienta de fiscalización que tiene y es legítima, por supuesto, o sea, no es innegable eso. Mire, nosotros aprobamos esta semana una acusación a 2 ministros de la Corte Suprema, a la ministra Vivanco y al ministro Muñoz. Nosotros, nuestra bancada votó a favor, como gran parte del Congreso, cerca de más de 90 votos, porque no había alternativa de votar de manera distinta porque el sustento jurídico que tenía la acusación era sólida. Y en eso, en la Cámara de Diputados actúa de manera transversal
con una actitud bastante seria en esto cuando hay sustento jurídico. Pero cuando hay meramente crítica política, no podemos chacrear los instrumentos de fiscalización. Y por eso nosotros incluso le dijimos al Partido Republicano, desde Demócrata, ¿por qué no agregan o por qué no agregaron la causal respecto de la no aplicación de la ley migratoria? Que es un hecho concreto, es una ley que nosotros aprobamos y que el gobierno la tiene parada y que no la aplica. Es interesante ese punto, perdón, diputado, perdón que lo interrumpa, porque es muy interesante ese punto, porque el tema migratorio fue ampliamente abordado en la interpelación hace un par de meses a la ministra del Interior y no estuvo, como usted dice, dentro de esta acusación constitucional. Y por eso le digo que lo riguroso que tenemos que ser en el uso de instrumentos. Nosotros le hemos manifestado al Partido Republicano, a Chile Vamos, a las distintas derechas, por así decirlo, desde Libertario, Republicano, Chile Vamos, Social Cristiano, Evópoli, que nosotros estamos disponibles para concurrir, porque somos de alguna manera dirimentes hoy día en la Cámara de Diputados, al minuto de aprobar o no una acusación o alguna acción de fiscalización, pero siempre y cuando exista sustento jurídico en los planteamientos. Y por eso es que este tema migratorio, cuando nosotros tenemos la puerta abierta de Chile para el ingreso ilegal de personas indocumentadas, narcotraficantes, personas que tienen antecedentes, que cometen delitos en otros países, evidentemente estamos frente al peor de los mundos. Entonces no sacamos nada con poner niveles de control en Chile si tenemos la puerta abierta. Entonces necesitamos mano dura y ahí el gobierno tiene que aplicar la ley que hoy día el Congreso ya aprobó. Bien. Y que yo reitero, creo que el gobierno tiene complejos al aplicar leyes en materia de seguridad. Diputado Miguel Ángel Calisto, como siempre, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Diputado, que esté muy bien. Muchas gracias. Muy buen día. Nos vemos. Igualmente.